Bienvenidos a este tercer vídeo donde seguiremos indagando, donde os seguiré dando información acerca de la vida tras la vida, de la post-vida. Hablaremos sobre reencarnaciones, hablaremos sobre las investigaciones llevadas a cabo por eminentes científicos, hablaremos sobre la espiritualidad que tenemos después de desencarnarnos, cuál es el recorrido que haremos después. Hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte, de las que habréis oído hablar en innumerables ocasiones. Por supuesto hablaremos de reencarnación, porque recordad que reencarnación sí o sí. Y hablaremos un poquito sobre el deambular y el recorrido que han tenido las religiones mayoritarias hasta convertir esto en un presunto guirigay de ideas que se han introducido en las mentalidades desde hace muchísimos cientos y miles de años, y que muchas personas están prisioneras de esas ideas, y eso limita de cualquier forma el conocer la verdad de lo que pasa con conocimientos exhaustivos, comprobados científicamente, qué es lo que pasa cuando una persona se desencarna o cuando una persona se va de este plano, de esta tierra. Vamos a hablarnos sobre las investigaciones de los científicos en cuanto a la postvida, para que veáis que no es un tema gratuito en el que unos dicen, otros dicen. No, es un tema en el que los científicos comprueban, constatan y verifican realmente qué es lo que pasa después de morir. Para eso lo que tenemos que hacer es conocer realmente quiénes son esos investigadores, cómo hacen su trabajo realmente, quiénes son, cómo trabajan en la posvida y después de la muerte. Hay, como sabéis, mucha información pululando por internet, mucha información que está tergiversada. Hay mucha información que está mal interpretada, y por qué no decirlo, hay mucha información que está inventada incluso. Esta es la realidad. Podéis preguntaros, ¿cómo puedo estar tan seguro de que hay vida después de esta? Pues la respuesta está muy clara. Las investigaciones hechas, y de las que os hablaré más adelante con nombres y apellidos, son completamente válidas y creíbles a todos los niveles. Nos basamos en esas investigaciones científicas, completamente válidas y constatadas. La post-vida es uno de los temas más introvertidos y discutidos desde siempre en la historia de la humanidad. Siempre hemos tenido, el ser humano, la inquietud de saber qué es lo que sucede tras la muerte. Siempre. Al acercarnos, encontraremos en nuestro interior sensaciones contradictorias, bastante contradictorias. Por una parte, sabemos que hay algo superior a nosotros que es inmortal, que no se extingue, pero por otra parte está ahí ese miedo
a lo que no conocemos. Entonces, por una parte tenemos ese sentimiento de saber que hay algo que no muere, ese sentimiento que dice, bueno, esto, aquí debe haber algo más. Y por otra parte existe el miedo a lo que realmente ignoramos. Este miedo a la muerte no acaba de desaparecer. Pero afortunadamente cada vez más más investigadores y más científicos están dando claridad a todos estos aspectos, y las personas cada vez tienen más claro realmente qué es lo que está pasando, afortunadamente. Sabed que desde la antigüedad sabios y de hace siglos han profundizado y han ayudado a resolver bastantes cuestiones. Lo que pasa es que estos sabios en la antigüedad pues realmente no tenían pruebas para, valga la redundancia, probar qué es lo que estaban diciendo, y que os diré después cómo realmente tenían bastante razón y se acercaban muchísimo a lo que es la realidad. Por otra parte, nadie las escuchaba. También. Y esto hacía que continuara la incertidumbre y el miedo a la muerte. A continuación de estos sabios, de estos filósofos, empiezan a surgir las religiones. Y estas religiones beben de estas ideas filosóficas de estos sabios, y lo que hacen las iglesias, las religiones, es que se erigen en portadores de la verdad. Ellos son los que tienen la verdad a partir de ese momento. Cuidado, que el que tiene la verdad soy yo. ¿Qué ofrecen las religiones? Ofrecen la salvación eterna. Lo habréis oído miles de veces. ¿A quién? Pues a quien sigue sus normas. A quien siga mis normas tiene la salvación eterna. Vaya tela. En un principio, la función espiritual de las religiones era mantener principalmente la idea de un Dios por encima de todo. Segundo, la supervivencia del alma. Y tercero, la existencia de otro lugar diferente al que iríamos tras la muerte. Esto en un principio en las religiones. Esto ayudó a creer en los seres inmortales, a creer en la inmortalidad, y muy posiblemente todas estas ideas se tergiversaron de tal modo que se apartaron de la realidad total y absolutamente. Pero las ideas fundamentales se mantuvieron vivas. Esto duró durante miles de años. Les funcionó. Las religiones lo que hicieron es que fueron ganando terreno a una velocidad de vértigo, se metieron en los ámbitos sociales y políticos, que es donde están ahora mismo metidas, totalmente. A partir de entonces extienden ese mensaje, a veces más espiritual y a veces menos, según convenía, y con el paso del tiempo pues empezaron a olvidar la verdadera esencia de la espiritualidad y se concentraron en los ritos, en el control de los fieles, que era fundamental y hoy todavía existe, y en el poder social, político y económico que les otorgaban estos fieles.
hace falta irnos muchos siglos atrás para observar que esto era verdad. La Iglesia se sustentaba en ese poder político, social y económico que les daban los fieles que tenían detrás y que tenían que tener controlados. En la actualidad, la Iglesia, yo me atrevería a decir que las religiones tradicionales tienen un deterioro enorme. Hay un abandono bastante progresivo de quienes hasta ahora profesaban sin dudar y sin poner absolutamente ningún pero, y siguen hasta ahora sin encontrar nuevos fieles que sustenten todas estas ideas que promulgan. Simultáneamente a todo esto que os estoy contando, sale una nueva consciencia y una nueva búsqueda espiritual que hace que el ser humano necesite respuestas convincentes y reales sobre su verdadera naturaleza. Esta corriente, desde hace años, pues afortunadamente se ha ido extendiendo por todo el planeta. Las personas que se van incorporando a la nueva espiritualidad, lo que hacen es buscar acercarse con sinceridad a la realidad de la vida y a la realidad de la muerte. A través de un significado profundo de la existencia, sin dogmas, absolutamente sin ningún dogma o sin ningún planteamiento basado en los miedos. A veces también ha ocurrido que los seguidores de estas corrientes pues acaban perdidos en nuevas normas que citan iglesias de estas minoritarias, religiones exóticas que también existen por ahí, pseudoterapias, grupos sectarios. En otras, afortunadamente, se va avanzando en el camino sin perderse, acercándonos a la realidad de un modo bastante seguro. Con lo cual reducimos el riesgo a la incertidumbre y al miedo ante la muerte, gracias a las nuevas investigaciones, donde ya solo nos quedan los hechos reales y contrastados, que hablaremos en este vídeo. Como en cualquier otro tema de investigación, hay decenas de autores y de otros tantos libros que hablan sobre la posvida, pero nos conviene seleccionar las ideas y los conocimientos que nos transmiten los más prestigiosos, no cualquiera que escriba sobre este tema, por la trayectoria, por la calidad de sus trabajos, por hechos realmente contrastados que tienen, y esto nos asegura que vamos a aprender y vamos a beber de unas fuentes rigurosas que nos permitirán acercarnos realmente con fiabilidad a la realidad que nos espera tras la desencarnación. El sentido que tiene la vida física, el conocimiento interno del ser humano a todos los niveles. Se ha podido comprobar de verdad a través de las regresiones. Habéis oído hablar de las regresiones. Pues la realidad de todo esto. Personas que han llevado una mente vacía, completamente libre de prejuicios sobre la postura de la post-vida, de la vida después de la vida. Todos han visto y han experimentado lo mismo.
sean de la religión que fuesen y de la cultura que tuvieran. Todos han visto y han experimentado absolutamente lo mismo. A lo largo de estos vídeos explicaremos casos reales con pacientes que va a ayudar a profundizar realmente y entender aún más el funcionamiento de la posvida. En las experiencias cercanas a la muerte, en las famosas ECMs, experiencias cercanas a la muerte, o en inglés Near Death Experience, NDE, pues estas investigaciones se han hecho con personas clínicamente muertas que han vuelto a la vida. Y estas han sido las primeras en arrojar luz sobre la supervivencia del alma, del ser. Porque por encima del alma está el espíritu y el alma está por encima del ser. Uno de los primeros, pionero en estas investigaciones, fue el psiquiatra forense del hospital de máxima seguridad de Georgia, Raymond Moody, muy famoso. Y en 1975 entrevistó a 150 pacientes que habían sufrido muerte clínica, habían tenido una experiencia fuera de su cuerpo. Gracias a esto, el doctor Raymond Moody, observó que había 9 experiencias diferentes, comunes, en todos estos 150 pacientes, independientemente de las ideas religiosas o culturales que tuviera cada uno. Estas 9 experiencias que dieron a conocer estas 150 personas a las que se les hizo un seguimiento científico fueron: primero, el escuchar sonidos, nada más morir clínicamente hablando. El escuchar sonidos y sobre todo zumbidos. Segundo, sentir una sensación total y absoluta de paz y una eliminación total de un dolor físico. La tercera es verse fuera del cuerpo, que es lo que llamamos una vivencia o una experiencia extracorporal. El famoso fenómeno que se produce cuando estás en un quirófano y en un momento determinado ves tu cuerpo por encima y estás viendo tu cuerpo físico echado en la camilla y como unos doctores y unos enfermeros o enfermeras están haciendo contigo cosas con tu cuerpo, realmente mientras tú estás fuera. Cuarto, detallan viajar por el famoso túnel. Como quinta, la sensación de ascenso a un lugar bastante más elevado que el que tenemos aquí ahora mismo. Estas experiencias se van a repetir en estos 50 individuos a los que se les sometió de alguna forma a este riguroso chequeo científico. También relataban el ver gente, a menudo, con frecuencia, parientes que ya habían fallecido. 7. Encontrarse con un ser de luz. Ese ser de luz que la religión católica hoy en día llama el ángel de la guarda, que no deja de ser el guía que todos tenemos. Ese es el ser de luz. También hablaban en estas experiencias sobre tener en un momento una revisión total de su vida física. ¿Habéis oído hablar de cuando dicen pasa tu vida por delante como si fuese una película de cine en un momento? Pues esta revisión de la vida física es a lo que se refiere. Y la última, la 9,
pues es un no querer volver, es una aversión total y absoluta a la idea de tener que volver a la vida física debido al intenso bienestar en el que se encuentra esa persona durante esa experiencia. Estas 9 experiencias fueron observadas dentro de estos 150 pacientes a los que se les dedicó una atención científica por el doctor Moody. Supuso un gran impacto en la comunidad científica, pero al mismo tiempo que el doctor Moody realizaba estos ensayos, la psiquiatra Elizabeth Kübler-Ross, que estudiaba las fases psicológicas del proceso del duelo, recibió, esta profesora, 20 doctorados honoris causa en todo el mundo, y su trabajo en el campo del duelo en moribundos le permitió descubrir que una gran parte de los pacientes que estaban en ese momento entre que estás y no estás, también decían haber vivido experiencias espirituales unos días o minutos antes de la muerte, donde veían acercarse incluso a seres queridos, a ellos, antes de morir. Seres queridos ya fallecidos, ojo. Estos seres queridos los tranquilizaban, los acompañaban. Todas estas afirmaciones, todas van a converger en un mismo punto estos investigadores, más los que les voy a contar a continuación. Fruto de estas entrevistas con los pacientes, pues se pudo realizar un esquema bastante completo del proceso que tiene la muerte. Y mira por dónde coincidía exactamente esta doctora con el doctor Raymond Moody. Simultáneamente veremos este proceso, no sé si al final de este vídeo o en el vídeo siguiente haremos un esquema, un croquis del proceso real que lleva el ser desde que nace hasta que vuelve a reencarnarse nuevamente. Desde la publicación de los trabajos que realizó el doctor Moody y Elizabeth Kübler-Ross, pues se avanza en un modo muchísimo más riguroso a medida que la ciencia acepta estas vivencias, que pueden ser estudiadas pues libres de prejuicios, sin ninguna atadura moral, ni ética, ni religiosa, y sin tabúes que las habían relegado al ámbito religioso y al esotérico. Recientemente, universidades de Southampton, más 15 hospitales del Reino Unido y más otros hospitales de Austria y de Estados Unidos, pues se investiga actualmente pues las experiencias cercanas a la muerte a través de un estudio que se llama AWARE, dirigido por el doctor Sam Parnia, profesor de medicina intensiva de la Universidad Estatal de Nueva York, y en 4 años han analizado a 360 pacientes clínicamente muertos tras un paro cardíaco y luego después reanimados. Fijaos bien que el 40% de estos 360 pacientes experimentaron algún tipo de conciencia mientras eran reanimados, y un 13% pudieron verse fuera de su cuerpo, observando todo lo que sucedía a su alrededor mientras se les reanimaba. Se puede afirmar y demostrar con mayúsculas que la conciencia de una persona continúa activa minutos después de que el corazón deje de latir, cosa que hasta el momento se creía que solamente duraba unos segundos y que a partir de unos segundos se acababa
esa consciencia, pues se demuestra que continúa activo durante algunos minutos después. Otros resultados han coincidido o coincidían en la visión del túnel famoso, el encuentro con seres queridos fallecidos, o sensaciones de bienestar o de elevación a algún sitio, a un lugar más alto que el nuestro, más elevado que el nuestro. En la actualidad, estas investigaciones continúan desarrollándose, afortunadamente, y cabe destacar, por ejemplo, que el cardiólogo Pim van Lommel, junto a 10 hospitales holandeses, este doctor es holandés, perdón, analizó a 344 pacientes también, reanimados tras padecer una parada cardíaca, y también encontraron experiencias espirituales similares entre todos ellos, que no pudieron ser explicadas únicamente por una falta de oxígeno en el cerebro. Había algo más. Como observaréis, las investigaciones en torno a las experiencias cercanas a la muerte continúan más activas que nunca, lo que nos ayuda a entender cómo se produce el paso del mundo físico al espiritual. Hablemos de reencarnación, porque hay reencarnación. Esto no acaba aquí. En las filosofías y las religiones orientales, desde hace miles de años, el concepto de la reencarnación ha estado vigente toda su historia. Siempre ha estado vigente. Y en Occidente, las religiones judeocristianas siempre, ojo con el siempre, porque ha habido un momento en el que no, pero a partir del momento en el que os diré, se prohibió y se dijo, no se dice esto, pues en Occidente las religiones judeocristianas pues lo han negado y lo han censurado directamente. Pero como os digo, no siempre fue así. En los principios del cristianismo, la reencarnación era un tema aceptado y asumido absolutamente por todos, y se aceptaba, de hecho, de una manera habitual. Pero que aquí está el quid de la cuestión. Durante el tercer concilio de Constantinopla, en el año 543, el emperador Justiniano, porque se le puso en alguna parte de su cuerpo, decidió condenar esa creencia y dijo: a partir de este momento la reencarnación se elimina y se hace borrón y cuenta nueva a cualquier referencia que hubiera a ella en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Flaco favor nos hizo el famoso Justiniano. Los motivos no fueron religiosos, fueron políticos. Él consideraba que la creencia de una nueva vida física tras la muerte pues restaba poder a la iglesia y a su principal apoyo. El principal apoyo que tenía la iglesia era el propio emperador. Entonces dijo: me lo cargo. Me cargo cualquier referencia que haya en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esto data desde el año 543 gracias al emperador Justiniano, porque antes sí se creía en la reencarnación y sí estaba presente en la Biblia. Por eso os decía en el vídeo de presentación y en el segundo vídeo que hicimos de un poco de avance de lo que íbamos a ver después, que según los dirigentes que ha tenido la iglesia, pues se ha ido manoseando y tergiversando pues a la medida de los intereses de los que han estado gobernando estas entidades.
A partir de entonces, la realidad de la reencarnación pues desapareció para todos los cristianos, de golpe y porrazo. Por fortuna, en la actualidad, la investigación de la posvida pues, va estando de estar sometida a la cultura social y a la religiosa, y se va desarrollando de una manera total y absolutamente libre. Se obtienen resultados sorprendentes. Los investigadores nos han ayudado muchísimo al acercarnos al concepto y a la evidencia de la reencarnación, porque es una evidencia de una manera muy precisa, bastante precisa. Tenemos al bioquímico y al psiquiatra Ian Stevenson, que dirigió el departamento de estudios, esto lo leo porque no lo recuerdo bien, dirigió el departamento de estudios de percepción de la Universidad de Virginia, donde se estudiaban evidencias sobre la reencarnación, y en los 40 años que estuvo hasta que se jubiló, estudió las posibles reencarnaciones, hallando 3.000 casos de niños que confirmaban la existencia de vidas pasadas. Niños entre 2 y 4 años, porque es la edad precisa en la que un crío todavía puede recordar lo anterior. A partir de entonces empieza a pertenecer a ese 88% de la consciencia donde no nos acordamos, está metido en nuestra cabeza, pero no somos conscientes de ello. Pues relataban frecuentemente haber fallecido algunos de muertes violentas, recordando nítidamente, totalmente, el modo en que se produjeron esas muertes. Niños entre 2 y 4 años. Después de entrevistar a los niños, a los familiares, por supuesto, y al entorno, el doctor Stevenson comprobaba si había existido alguna persona que se correspondiera con tales afirmaciones. Lógicamente se comprobaba todo esto y no se dejaba en el aire. En el mundo científico todo se comprueba. Si estas afirmaciones, estas descripciones y estos acontecimientos realmente que relataban los niños pues habían existido en alguna persona que se correspondiera con ello. Y de esos 3.000 casos que se estudiaron, se pudo cerciorar la veracidad de los 3.000 casos que se habían estudiado, el 100%. En la actualidad, esta investigación continúa desarrollándose. De 3.000 niños se pudo constatar la veracidad de todo lo que decían, el 100% de los 3.000. Otro investigador que más impacto ha generado en el mundo ha sido el psiquiatra y el jefe de área de psiquiatría del Hospital de Monte Sinaí de Miami, Brian Weiss. Un prestigioso hospital que habréis oído nombrar 1000 veces, y durante sus sesiones, utilizando con frecuencia la hipnosis regresiva sirve para sacar de esos 88% que tenemos ahí metidos, ocultos, para sacar lo que realmente necesitamos en algún momento, por algún trauma, por alguna sensación de dolor, por alguna causa que le pase al paciente. Para eso está la hipnosis regresiva. Es una herramienta habitual en la psicoterapia, esta hipnosis. Entonces se desbloquean, como digo, esos traumas y emociones en la infancia. Son hipnosis de edad, que de nuestra propia vida, que nos puede llevar incluso hasta dentro de nuestra madre.
Un día, este doctor, mientras realizaba una de sus sesiones, la paciente, que se encontraba bajo hipnosis, bajo los efectos de la hipnosis que la estaba llevando el doctor, comenzó a recordar aspectos de otra época, de lo que parecía o tenía visos de parecer otra vida. El doctor confirmó, investigándola en sesiones sucesivas, que describió con todo detalle una vida anterior que realmente pudo ser comprobada con posterioridad. Se comprobó lugares y detalles ciertos que esta mujer estaba detallando. El método de la hipnosis regresiva a vidas pasadas está vigente en la actualidad. Es utilizado por los psicoterapeutas alrededor de todo el mundo. Es una de las prácticas más habituales que existen en la actualidad. Gracias a las investigaciones se ha podido profundizar en la veracidad, con mayúsculas, veracidad, de la reencarnación. Más claro, el agua. Así como la importancia que estas vidas pasadas, evidentemente tienen muchísima importancia, estas vidas pasadas en la persona, en la actual vida física que tiene ahora mismo en nuestro plano. Hay un tema que es el mundo espiritual. El mundo espiritual, porque evidentemente ya hemos visto que hay conocimiento detrás de la muerte física con investigaciones de experiencias cercanas a la muerte, niños que recuerdan las vidas pasadas, sus reencarnaciones, personas bajo un trance hipnótico que pueden ver vidas pasadas, pero nos queda algo fundamental. Y este tema fundamental es la investigación sobre lo que sucede en el mundo espiritual, que es el lugar a donde vamos a ir tras dejar este mundo en el que estamos. Uno de los principales investigadores de este tema, el doctor Michael Newton, un paciente acudió a su consulta aquejado de un dolor lateral que tenía en el cuerpo, y visto por diferentes médicos, todos diagnosticaron que el dolor era un dolor psicosomático, y lo que hizo fue utilizar con él una regresión hipnóptica e indagar en la infancia de ese paciente, si hubiese habido algún suceso que relatase cuál era la causa de ese dolor. Él creía que ahí podría radicar ese problema. Pero realmente no encontró nada. Fue retrocediendo hacia atrás en esa regresión hasta que el hombre empezó a hablarle de una vida pasada relacionada con ese dolor físico. Estaba en una vida pasada. Tras hablarle de esa vida, la regresión fue más allá todavía, y el paciente pudo acceder incluso a recuerdos de ese mundo espiritual, que es ese lugar donde nos encontramos entre una vida y la siguiente, en ese mundo espiritual. Hasta ahí llegó ese paciente. Se sigue experimentando la vida en el mundo espiritual a través de la regresión. Gracias a estos descubrimientos, han podido conocer algunos lugares más importantes que recorremos todos tras la muerte, y demostrar, nuevamente con mayúsculas, demostrar lo que algunos autores filosóficos ya hablaban en siglos anteriores.
a aquellos que no se les oía, que no se les hacía caso, que no tenían medios de demostrar absolutamente nada. Pues todo esto está demostrando todo lo que aquellos filósofos decían en su momento. Otro profesional que actualmente trabaja en la investigación de la vida tras la muerte es el neurocirujano de la Escuela de Medicina de Harvard, Eben Alexander. Y este doctor, él mismo sufrió un coma de alrededor de una semana de duración, y en este tiempo en el que no tenía consciencia física, realmente relató que viajó, después de volver, relató que viajó a otra dimensión. Se sintió completamente vivo y consciente en un lugar maravilloso. E incluso se encontró con habitantes muy diferentes a los de la Tierra. Tras salir del coma, publicó este detalle, esta experiencia, en una prestigiosa revista de neurocirugía, y ahí pues comenzó también su investigación. Como os estoy dando datos de muchísimos investigadores y científicos que se adentran en el campo de las experiencias cercanas a la muerte, de las regresiones, a través de hipnosis, y que todos van a coincidir o a ir a un mismo punto y constatan la veracidad de los hechos en lo que estamos hablando. Además de estas técnicas de las que estamos hablando, pues han habido otro tipo de mecanismos antiguos que hoy están en desuso, que habéis oído hablar seguramente de ellos, pero que ayudaron mucho en su momento a saber dónde y cómo se encontraba la gente tras su mal llamada muerte aquí. Y una de ellas fueron las psicofonías. Habréis oído hablar de ellas. El fenómeno de la voz electrónica. Ya en 1920, ¿os acordáis del inventor Thomas Alva Edison? Ya empezó a experimentar, quería experimentar, a contactar con personas ya fallecidas a través de las frecuencias de radio. Incluso Thomas Alva Edison. Años más tarde, psicólogos y profesores de física se adentraron en la investigación de la posvida a través de estas psicofonías realizadas en laboratorios, consiguiendo cerca de 80.000 grabaciones pertenecientes a personas que ya habían fallecido. En el 72, en 1972, el doctor Peter Bander era profesor del Instituto de Educación de Cambridge. Consiguió obtener voces provenientes de lugares que no eran físicos, capaces de establecer un diálogo y a contestar a las preguntas que él mismo les hacía. Se pudieron comprobar la veracidad, por supuesto, de las identidades de las voces, como que eran personas que ya habían fallecido. No obstante, hay que decir que estas investigaciones se han puesto por medio algunos obstáculos verdaderamente importantes. Las voces de esta gente que se encuentran en lugares de existencia de unos planos bajos. ¿Os acordáis que el siguiente plano es el plano astral? Pero algunas personas van a los planos bajos. Normalmente vamos a los medios, pero hay personas que van a planos bajos por las circunstancias físicas que han tenido en la vida de la Tierra y desconocen esos lugares más elevados
espiritualmente hablando. Por tanto, quizás esas voces no puedan darnos referencias o informaciones que sean relevantes o que sean muy creíbles. Y también se han recogido a menudo mensajes negativos, incluso pues para dar miedo a la persona que lo ha hecho o inducir a error. Se me estaba ocurriendo que hay una clásica, lo voy a poner entre muchas comillas, el famoso juego de la Ouija. Y aquí normalmente se constata, científicamente hablando, que vamos a comunicarnos normalmente con personas que están en el bajo astral y que normalmente, fallecidas, normalmente mienten o no saben realmente cuál es la información real que hay en planos más arriba y dan informaciones erróneas. Estos métodos han pasado a ser minoritarios, evidentemente, por los riesgos, porque existen riesgos, sobre todo riesgos psicológicos que pueden afectar a las personas y sobre todo por los errores que ello conlleva. No obstante, la investigación que con ellos hemos tenido como fenómeno de voz electrónica, pues han aportado un gran conocimiento sobre la continuación de la vida tras la muerte. Si concluimos haciendo un poco de resumen con lo que estamos hablando, pues hemos visto que en este vídeo vemos que algunos de los principales investigadores de las principales investigaciones realizadas hasta el momento, todas han encontrado resultados muy similares, con independencia de creencias filosóficas, religiosas o culturales de los pacientes. Podemos comprobar, analizando estos estudios, que el conocimiento que se tiene de la post-vida no es algo que sea arbitrario, no es algo que esté inventado y no surge así porque así. Surge de una amplia evidencia con mayúsculas. Esto nos ayuda a tener la seguridad en el funcionamiento del mundo espiritual, donde vamos a profundizar en los próximos vídeos, eliminando sobre todo las barreras que hasta ahora nos han hecho dudar bastante sobre cómo es nuestra vida una vez que abandonamos este mundo. Va a llegar el momento de introducirnos profundamente en el viaje que todos realizamos como almas cuando dejamos este plano. ¿Cuál es el viaje? ¿Cuál es ese circuito, por decirlo de alguna forma? Y ya en el siguiente vídeo os haré un gráfico con todo detalle sobre el recorrido completo que hace el ser, el alma, al desencarnarse. Os haré un mapa completo. Aprovecho ya como final para deciros que todo esto que estamos haciendo, todo esto que de las fuentes en las que estoy bebiendo, una de ellas del gran Joaquín Cámara, que es un gran estudioso y un gran investigador de estos conceptos, me ha inducido a matricularme, aunque os dije que en la presentación, no en la introducción, en el segundo vídeo, sino en la primera, a matricularme en la hipnosis regresiva durante unos cuantos meses,
y prometo que todos los resultados satisfactorios que pueda sacar de ahí, evidentemente serán para ponerlos a disposición de los que estáis viendo estos vídeos y para ayudar, aunque solo sea a una persona, solamente. Así que nos adentraremos, me adentraré en el mundo psicoterapéutico a través de la hipnosis y de la regresión. Esto es todo por este vídeo, que ha durado más de lo normal, son 50 minutos. Le pondremos cabecera y le ponemos un final, y este va a ser un poquito más largo, pero ya nos hemos metido un poquito en harina, bastante, y os aseguro que nos esperan informaciones que son realmente increíbles, bellísimas, esperanzadoras, y que nos van a hacer ver con claridad y con evidencia, desde un sentido puramente científico, de que esto no acaba aquí, de que seguiremos adelante y que nos volveremos a ver en el siguiente plano. De momento nos veremos en el siguiente vídeo. Así que muchas gracias y hasta el próximo. Buenas tardes.